les voy a mostrar la tarea de los verbos. Acá les voy a contar un poquito qué son los verbos. Voy a explicar un poco la tarea porque sí, era un poco difícil. Así que bueno, primero empezamos con los verbos. Los verbos son palabras que se pueden conjugar. Conjugar significa que nos indican quién realiza la acción, cuándo realiza la acción y de qué modo. Si es una afirmación, si es un deseo de que se realice la acción o si es una orden. Los verbos pueden ser de acción, de acciones, de estados o de procesos. No siempre los verbos son acciones, pueden ser un estado como el verbo ser o estar, o un proceso como crecer o florecer. Los verbos tienen una parte fija, la parte fija que no cambia, que se llama raíz. La raíz nos indica el significado del verbo. Y tiene una parte al final del verbo que sí cambia, que se llama desinencia. Esa parte se conjuga. Bien, vamos a ver la tarea. La primera consigna dice: lean el siguiente texto y luego resuelvan las consignas. Hay un breve texto, que es un texto poético. Aunque no es una poesía, es un texto poético. La primera consigna dice: subrayen en el fragmento una oración en la que se use la coma, para marcar la omisión de un verbo. La omisión es cuando no se escribe. No se escribe el verbo. Esa oración es esta. Cada estación tiene su señal. Acá tenemos el verbo tiene. Y después dice: el invierno, la inclemencia. La coma que está acá, bien, reemplaza el verbo tiene. Tendría que decir: el invierno tiene la inclemencia. Pero no es necesario porque ya dijimos tiene. Bien, o sea, sacamos el verbo y ponemos una coma. La consigna B dice: reescriben la oración agregando el verbo y compárenla con la versión original. Tienen que escribir esta oración poniendo el verbo tiene. Y después pregunta: ¿por qué piensan que en la versión original se omitió el verbo? Bueno, ¿por qué creen ustedes que no se escribió el verbo tiene? Y fíjense que hay varias comas. La primavera, sus golondrinas, está la coma acá. El verano, su bochorno. El otoño, la parsimonia. Hay 3 comas, 4 en total. ¿Por qué no se pone el verbo tiene? La consigna C dice: reescriban en una hoja aparte el primer párrafo, este que está acá, omitiendo los verbos. Los verbos son puede ser, son. Así, hay que reemplazar esos verbos por una coma o no hay que escribirlos. Y después pregunta: hagan los cambios necesarios y pregunta: ¿qué oración les resultó más fácil reescribir? ¿Esta oración resultó más fácil escribir o esta? ¿Y por qué? Después tenemos la parte teórica, que acá vemos que dice que el verbo es una clase de palabra que designa acciones, estados y procesos, como yo le estaba diciendo. Desde el punto de vista sintáctico, funciona como núcleo del predicado. Bien, el predicado es la parte de la oración que nos dice qué hace el sujeto. Desde el punto de vista morfológico, las formas verbales están compuestas por una raíz, como yo les contaba, que nos aporta el significado, y la desinencia, que aporta rasgos gramaticales: la persona, el tiempo y el modo. La persona sería quién, cuándo y de qué modo. Por ejemplo, el verbo escribiste, escrib es la raíz, bien, significa trazar signos, y el sufijo iste corresponde a la segunda persona del pretérito perfecto simple. O sea, tú escribiste, vos escribiste. Bien, la consigna 2 dice: indiquen si los verbos del fragmento refieren a acciones, o sea, estos verbos son acciones, estados o procesos. Bien, el verbo puede ser, son verbos de acciones, de estados o procesos. Una vez que elijan esa opción, se fijan cómo se relacionan esos verbos, estos que están acá, con el tipo de texto al que pertenece el fragmento. Vamos a recordar que el texto es poético. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto poético expresa sentimientos y emociones.
Bien, fíjense que los verbos son de estado y expresan, el texto expresa sentimientos. Hay una relación ahí entre el verbo y el tipo de texto. Bueno, si quedaron algunas dudas, me mandan un mensajito y yo los voy ayudando. Manden mensajes por